Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para un tema que, francamente, ha capturado la atención y la preocupación de muchos en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a zambullirnos en un asunto que ha resonado con fuerza, y que, debo admitir, nos ha dejado a todos un poco conmocionados. Nos centraremos en una figura que admiramos profundamente, y es que, como el título de este vídeo ya les habrá adelantado, hoy destaparemos la impactante noticia sobre la grave enfermedad que, según los reportes más recientes, estaría padeciendo la talentosa Demet Özdemir. Prepárense porque la verdad detrás de esto es, sin duda, bastante impactante y toca fibras muy sensibles. Antes de adentrarnos de lleno en esta información, permítanme recordarles, con todo cariño, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad y no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, cada uno cargado de información, análisis y, por supuesto, su dosis de entretenimiento. Su apoyo constante y su interacción significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí, a desgranar esta noticia que ha corrido como pólvora en los medios de comunicación, en las redes sociales y, me atrevería a decir, en las conversaciones de millones de personas. Demet Özdemir, esa carismática y bellísima actriz turca que ha sabido conquistar nuestros corazones con su talento y su presencia en pantalla, y a quien recordamos con especial cariño por sus inolvidables papeles en series tan aclamadas como Erkenci Kuş o Doğduğunu Kaderindir, estaría atravesando, según los últimos informes, un momento de salud extremadamente delicado. Se habla, y esto es lo que ha generado la conmoción, de una enfermedad grave, un diagnóstico que, sin lugar a dudas, ha sacudido no solo a su enorme base de fans, sino también a sus colegas de profesión, a la industria del entretenimiento en su conjunto y, en general, a quienes seguimos de cerca su carrera y admiramos su trayectoria. Es fundamental hacer un hincapié importante aquí. Si bien es cierto que las noticias circulan y los reportes se multiplican, a menudo en el vertiginoso y a veces volátil mundo de la farándula, la información puede ser un tanto confusa, susceptible a interpretaciones erróneas o, en ocasiones, incluso un poco exagerada. Sin embargo, en este caso particular, la gravedad de lo que se comenta y la consistencia de las diversas fuentes sugieren que la situación es, lamentablemente, bastante seria. Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de esta enfermedad no han sido hechos públicos de forma oficial ni por Demet Özdemir ni por su equipo de representantes. Y esto, debemos recalcarlo, es completamente comprensible y, sobre todo, respetable. La salud personal es un asunto profundamente privado, un santuario que nadie está obligado a abrir al escrutinio público si no lo desea. Nadie debería sentir la presión de compartir información tan íntima si no se siente cómoda o preparada para hacerlo. No obstante, precisamente esta falta de detalles concretos, este velo de misterio y discreción, es lo que ha alimentado un torrente de especulaciones, conversaciones y, por qué no decirlo, también un aumento en la preocupación de quienes la seguimos. Lo que sí parece ser un consenso bastante sólido y una narrativa recurrente entre varios medios de comunicación turcos, reconocidos portales de noticias de entretenimiento a nivel internacional y analistas de la industria, es que Demet Özdemir ha estado atravesando un periodo de salud complicado. Esta situación, de acuerdo con estos reportes, la ha llevado a tomar la difícil pero necesaria decisión de pausar temporalmente sus compromisos profesionales. Imaginen por un momento, si pueden, la magnitud de esta situación. Una actriz en la cúspide absoluta de su carrera, con proyectos ambiciosos en marcha, con contratos firmados, con la energía y el talento fluyendo, y de repente tener que detenerlo todo, poner en pausa su trayectoria, debido a un problema de salud de esta envergadura. Es una circunstancia que sin duda alguna golpearía fuertemente a cualquier persona, tanto a nivel físico por la batalla que implica, como a nivel anímico por el impacto emocional y la incertidumbre que puede generar. Dentro de este panorama de especulaciones y reportes, ha surgido un rumor con una fuerza particular. Se comenta que la enfermedad que podría estar padeciendo Demet Özdemir podría ser de tipo autoinmune. Para aquellos que quizás no estén del todo familiarizados con este término médico, las enfermedades autoinmunes son un grupo de afecciones complejas y a menudo desafiantes en las que el sistema inmunológico del cuerpo, que en condiciones normales nos defiende de patógenos externos, comienza a actuar de forma errónea.
En lugar de atacar a virus o bacterias, nuestro propio sistema de defensa se vuelve contra nuestros propios tejidos sanos, atacando células, órganos o sistemas del cuerpo como si fueran invasores. Esto puede manifestarse de una variedad asombrosa de maneras, afectando a diferentes partes del organismo y presentando síntomas muy diversos. Algunas de las enfermedades autoinmunes más conocidas y con las que quizás estén más familiarizados incluyen la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, entre muchas otras. Cada una de estas enfermedades tiene sus propias características únicas, su propio patrón de síntomas, sus propios mecanismos de progresión y, por supuesto, sus propios enfoques de tratamiento. Si bien es cierto que esta información sobre la posible naturaleza autoinmune de su enfermedad se mantiene en el ámbito de las especulaciones, la mera posibilidad de que Demet esté lidiando con una condición de esta índole añade, de manera comprensible, una capa adicional de preocupación. Las enfermedades autoinmunes, por su propia naturaleza, suelen ser crónicas. Esto no significa necesariamente que no haya tratamientos efectivos, pero sí implica que en la mayoría de los casos, no existe una cura definitiva en el sentido de erradicar la enfermedad por completo. Lo que sí se busca con los tratamientos es, de manera muy eficaz, controlar los síntomas, minimizar el impacto de los brotes, prevenir daños mayores a largo plazo y, sobre todo, mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. El proceso de diagnóstico de una enfermedad autoinmune puede ser, en sí mismo, un camino arduo y a menudo largo. Implica pasar por múltiples pruebas médicas, consultas con diferentes especialistas y un proceso de adaptación constante. La vida con una enfermedad autoinmune exige aprender a vivir con una condición que puede ser impredecible, que a menudo fluctúa, presentando periodos de mejoría y otros de empeoramiento. Este viaje, tanto para el paciente como para su entorno, puede ser desgastante tanto a nivel físico por los síntomas y los tratamientos, como a nivel emocional, por la incertidumbre, el dolor y el impacto en la vida diaria. La vida de un artista, y más aún de una figura tan destacada y popular como Demet Özdemir, está constantemente bajo el intenso escrutinio público. Cada aparición, cada ausencia, cada cambio en su apariencia, cada detalle de su vida personal, es analizado, comentado y debatido por millones de personas en todo el mundo. En este contexto particular, cuando surge una noticia de esta naturaleza, sobre una enfermedad que se califica de grave, la preocupación de los fans se dispara exponencialmente. Es una reacción completamente natural y humana querer saber cómo se encuentra la persona que admiramos, desearle sinceramente una pronta y completa recuperación, y enviarle todo el apoyo y la energía positiva posible. Hemos sido testigos, a lo largo de los años, de cómo otras celebridades han decidido compartir abiertamente sus luchas contra diversas enfermedades. Y en muchos de estos casos, su valentía al hacerlo no solo ha sido admirable, sino que también ha servido de inspiración para muchísimas personas que atraviesan situaciones similares. Compartir estas experiencias personales puede tener un poder transformador, ayuda a normalizar las conversaciones sobre la salud, a romper con el estigma que a menudo rodea a ciertas enfermedades, y a brindar un sentimiento de compañerismo y consuelo a quienes se sienten solos en su batalla. Sin embargo, como ya he mencionado, es crucial recordar que esta decisión de compartir o no es profundamente personal, y está ligada a la comodidad y voluntad de cada individuo. Lo que sí es una certeza absoluta y un rayo de luz en medio de esta noticia preocupante es la increíble ola de mensajes de apoyo, de cariño y de buenos deseos que ha inundado las redes sociales dirigidos hacia Demet Özdemir. Sus seguidores, dispersos por todo el planeta, han inundado las distintas plataformas digitales con mensajes de fuerza, de ánimo, de profunda admiración y, sobre todo, de esperanza. Es realmente reconfortante presenciar cómo el afecto genuino y la energía positiva de tantos admiradores pueden convertirse en un bálsamo invaluable en momentos tan difíciles. La energía positiva, el cariño y el apoyo incondicional de la gente pueden ser, sin duda alguna, un motor muy importante y un pilar fundamental para alguien que está luchando activamente contra una enfermedad. Más allá de las especulaciones sobre la posible naturaleza de la enfermedad, también se han planteado, y se siguen debatiendo, las posibles razones por las que se ha mantenido un cierto nivel de reserva y discreción en torno a su situación de salud. En el complejo y a menudo calculado mundo del espectáculo, la información a veces se maneja de forma estratégica. Esto puede tener múltiples propósitos, desde evitar alarmismos innecesarios que puedan generar pánico o desinformación, hasta dar tiempo al artista para procesar su propia situación,
para asimilar el diagnóstico y para encontrar la fortaleza necesaria antes de hacerla pública ante el mundo. También puede haber factores personales o familiares que influyan de manera significativa en la decisión de cuánto compartir, con quién compartir y en qué momento hacerlo. La privacidad es un derecho fundamental, y el manejo de la información sobre la salud es un terreno particularmente sensible. Pensemos por un instante en la exigencia intrínseca de la vida de una actriz de éxito internacional. Estamos hablando de horarios extenuantes que a menudo desafían las horas del día, de rodajes maratonianos que requieren una resistencia física y mental excepcional, de viajes constantes que implican un ritmo de vida frenético, y de una presión constante por mantener una imagen impecable ante millones de ojos. Si a todo este torbellino de exigencias le sumamos la carga de una enfermedad grave, podemos comprender mejor la magnitud del desafío. Es muy probable y sería totalmente comprensible que Demet necesite tiempo, un espacio seguro y un ambiente de calma para poder enfocarse plenamente en su recuperación. Necesita descansar, recibir el tratamiento adecuado y permitirse sanar, todo ello sin la presión adicional y a menudo abrumadora de la atención mediática constante y del escrutinio público. Los reportes que circulan, aunque no sean declaraciones oficiales directas de la actriz, sugieren de manera contundente que su estado de salud ha sido la razón principal y determinante por la que ha tenido que tomar un receso de algunos de sus proyectos, o por la que ha decidido reducir significativamente su actividad pública. Esta información, por la fuente y la consistencia con la que se presenta, otorga una considerable credibilidad a la seriedad de la situación. Cuando una figura pública de su calibre y en la cumbre de su éxito toma un receso de esta magnitud, generalmente hay una razón de peso, una circunstancia realmente importante que justifica una pausa tan significativa en su carrera y en su exposición pública. La verdad, más allá de los detalles específicos y de las especulaciones, es que esta noticia es un poderoso recordatorio para todos nosotros, sin excepción, de lo frágil que puede ser la salud y de la importancia vital que tiene cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Vivimos en un mundo donde lamentablemente a menudo nos obsesionamos con las apariencias, con el éxito externo, con los logros materiales. Pero al final del día, cuando todo se reduce a lo esencial, lo más valioso, lo más preciado que poseemos, es nuestra salud, nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Sin salud, todos los demás logros pierden su brillo y su significado. Para los devotos fans de Demet Özdemir, este puede ser un momento de incertidumbre, de preocupación y, quizás, de cierta tristeza. Es totalmente normal y humano sentir inquietud cuando una persona a la que admiramos, alguien a quien hemos visto brillar en la pantalla, está pasando por un momento tan difícil. En estos casos, lo mejor que podemos hacer como una comunidad de seguidores solidarios y empáticos, es enviarle nuestras mejores vibras, nuestros más sinceros deseos de una pronta y completa recuperación, y sobre todo, respetar su privacidad en este momento tan delicado y personal. La empatía y el respeto son, en estas circunstancias, las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Espero sinceramente que con el tiempo y cuando ella se sienta cómoda y preparada para hacerlo, Demet decida compartir más detalles sobre su situación. Su valentía al hacerlo, si llegara a ocurrir, sin duda alguna inspiraría a muchísimas personas que luchan contra enfermedades similares o que atraviesan momentos de dificultad en sus vidas. Pero hasta que ese momento llegue, si es que llega, lo más importante para nosotros es enviarle todo nuestro apoyo incondicional, nuestro cariño sincero y el máximo respeto por su espacio y su privacidad. En resumen, la noticia que ha sacudido a muchos, y que ha generado un intenso debate y preocupación, es que Demet Özdemir, esa talentosa y querida actriz turca, estaría atravesando una grave enfermedad. Las especulaciones más fuertes y consistentes apuntan hacia un posible diagnóstico de tipo autoinmune. Si bien los detalles exactos de su condición aún no han sido confirmados oficialmente, la gravedad aparente de la situación ha sido la causa principal de su alejamiento temporal de sus compromisos profesionales y ha desencadenado una poderosa oleada de preocupación, pero también de profundo apoyo, por parte de sus seguidores y del público en general. Este es sin duda un momento difícil para ella y, como comunidad, es nuestro deber mostrarle nuestro cariño, nuestra admiración y, sobre todo, respetar escrupulosamente su privacidad. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que la información que hemos compartido hoy les haya resultado interesante, esclarecedora y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender un poco mejor la magnitud de esta situación. Es una noticia delicada,
pero es importante estar informados, mantenernos al tanto de lo que sucede con figuras públicas que admiramos, y por encima de todo, mostrar empatía y solidaridad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su compañía, su atención y su interacción son lo más importante para nosotros y nos impulsan a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, si tienen alguna reflexión que deseen compartir, alguna opinión o simplemente si quieren enviar un mensaje de apoyo y fuerza a Demet a través de la sección de comentarios. Déjenmelo saber ahí abajo. Sepan que siempre leo sus comentarios, disfruto enormemente interactuando con ustedes y valoro cada una de sus opiniones. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido valioso y relevante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like es una señal de que estamos haciendo un buen trabajo y nos motiva muchísimo a seguir creando más y mejor contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente si saben que también son fans de Demet Özdemir, para que estén informados y se unan a la ola de apoyo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble comunidad, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y contenidos que espero les resulten tan interesantes como este. Cuídense mucho, manténganse sanos y hasta la próxima.